metanoite. Buenas, desde mi anterior vídeo titulado Paralelismo entre Garnier Mallet y Régis Dutheil, no tenía intención de publicar mi siguiente vídeo hasta mediados o finales de abril. Será un vídeo en el que hablaré de Garnier Mallet y su teoría del desdoblamiento, que ha sido el tema principal con el que empecé mi canal, y ese vídeo será una especie de recopilación final sobre el mismo tema, la trayectoria de mi labor informativa y algunas conclusiones sobre el tema. Entonces me tomaré una pausa dentro de la que me dedicaré mi tiempo libre que le dedico a Locunoya, pues lo dedicaré a un nuevo proyecto literario independiente y por mi cuenta, que será sobre la educación en la antigua Grecia. Un libro que tiene en este contexto pues teoría y práctica educativa y formación mental del ser humano, cosas que hoy en día siguen siendo relevantes y vigentes. Y una vez haya terminado ese proyecto literario, lo publicaré, lo haré saber aquí en Locunoya y entonces probablemente a Locunoya le daré otro foco temático, ya lo veré. Dicho esto, y volviendo con Régis Dutheil, este es autor de dos libros estupendos, El hombre superluminoso y La medicina superluminosa. Y este señor fue doctor en medicina, profesor de biofísica y físico, investigador oficial del Instituto Louis de Broglie, una entidad dedicada a la física, y además Dutheil fue miembro de otras instituciones científicas dedicadas a la física. El doctor Dutheil murió en 1995, pero no hace mucho yo entrevisté a su hija, la señora Brigitte Dutheil, para hablar de la obra científica de su padre. Yo fui el primero que habló públicamente de este científico para la comunidad hispanohablante. Después de reeditar y publicar mi anterior vídeo, seguí con mi labor documental, indagando y rastreando sobre el trabajo científico de Dutheil. Le pedí a su hija si tenía una versión digitalizada del libro recopilatorio de los trabajos académicos de su padre, Teoría de la relatividad y la mecánica cuántica en la región del género espacial, publicado en 1989, pero Brigitte me dijo que no, que solo tiene un ejemplar impreso. Entonces miré si podía yo adquirir un ejemplar en algún sitio, pero solo lo tienen en algunas universidades francesas para consulta. Incluso pensé en pasarme un día por una de esas universidades y hacer mi consulta. Luego escribí un correo electrónico al mismo Instituto Louis de Broglie. Pregunté si me podrían facilitar, por favor, los trabajos digitalizados de Dutheil, pero paralelamente, en la misma página web de esta institución, en su base de datos, encontré bastantes de sus trabajos. Creo que tengo ahora unos 8 o así, de entre toda su producción académica. Efectivamente, el doctor Dutheil fue un hombre de ciencia, un científico profesional, un investigador vinculado a instituciones científicas convencionales, y cuando él ya estaba a punto de jubilarse, como tenía científicamente evidencias de todo lo que ha hablado, habló abiertamente y sin tapujos ni rodeos de cosas que normalmente crean algo de nerviosismo a gente del mundillo científico. Bien, a lo largo de estas últimas semanas o último mes, un tema al que yo le he dado personalmente muchas vueltas desde un punto de vista científico, filosófico y sobre todo lógico, es el de la consciencia. No sé si este concepto puede resultarle a alguien esotérico o de poca monta en el área de la ciencia. Quizás hay científicos que se ponen nerviosos cuando aparece este término, consciencia o conciencia. Pues lo cierto es que no podemos eludir la consciencia, porque somos seres dotados de consciencia y tenemos autoconsciencia y nos formulamos preguntas sobre esto. Queremos saber, porque creo que es muy relevante en ciencia. Y por lo menos es así, lo fue y lo sigue siendo para el doctor Dutheil. La consciencia o conciencia era para él, y desde luego yo creo que sí que lo es, un tema puntal, es decir, un tema, un punto de apoyo y un fundamento científico. Y así lo tiene Dutheil a vista pública en su mismo índice de su primer libro de divulgación, El hombre superluminoso, y en su índice y en sus capítulos, en todo lo que va desarrollando.
Lo pongo en francés, original, en pantalla. La noción de conciencia, conciencia y realidad, la realidad material de la conciencia, un nuevo modelo de la conciencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Regis Duteil, doctor en medicina, profesor de biofísica y físico investigador oficial. Una cosa que me hizo muy feliz recientemente fue encontrar y leer una entrevista que le hicieron a Duteil. La encontré en una página web hispana. La tradujeron al español, esa entrevista. Originalmente es en francés. Fue publicada en la revista CLE. La entrevista la titularon así: El mundo espiritual. Le pregunté a su hija, a la señora Brigitte, si era auténtica la entrevista, y me confirmó que sí, que fue en el año 1990 o 91, más o menos cuando publicó su primer libro. Insisto, Duteil fue doctor en medicina, profesor de biofísica y físico investigador oficial, y Locunoya siempre se ha caracterizado por ser un medio de comunicación serio, independiente y bien documentado, a vista pública. Y a continuación voy a leer toda esa entrevista a Duteil para rendirle homenaje a este gran científico y completar mi exposición documental. Y esto va junto a los otros dos materiales que le he dedicado a Duteil. Voy a poner los 3 vídeos en una misma lista de reproducción. Duteil. Leo yo mismo la entrevista porque si uso la inteligencia artificial no lo lee del todo bien. Y es que la consciencia del ser humano fue, es y será siempre lo más importante. Nada más. Disfruta de la entrevista y saludos. De chico, Regis Duteil leía las novelas de Asimov y soñaba con naves espaciales, más rápidas que la luz. En los años 50 comienza a estudiar física. Se le enseña un mundo en el cual el hombre se desplaza a la velocidad Mach, la velocidad del sonido, a 343 metros por segundo, los jets más rápidos que el sonido, y la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Frontera absoluta. El universo está hecho de tal manera que más allá de esta cifra límite no hay nada, tal como afirma el dogma de Einstein. Ni espacio ni tiempo. Nada. Regis Duteil comienza a trabajar como profesor de biofísica en la universidad y luego se convertirá en investigador en la Fundación Louis de Broglie. Pero esta barrera de la luz lo intriga. Después de 15 años de investigación en pizarrones negros y en laboratorios, logra, por fin, atravesar la frontera prohibida, en teoría matemática. Detrás del muro de la luz descubre un mundo muy raro, en el cual el hombre, si pudiera ser enviado allí, tocaría con las manos una sensación, a la vez extraordinariamente familiar. ¿Cuál? ¿Qué es lo que existe en usted que puede pasar a través del portal y que nunca nadie pudo localizar en un sitio preciso? El concepto. ¿Y qué hay detrás del concepto? La conciencia, el espíritu. En resumidas cuentas, habiendo partido de la matemática pura, el físico se encontró en medio de la pura subjetividad humana, como David Bohm y otros antes que él. Le pedimos que nos contara todo eso. Pregunta: ¿cómo fue que un día decidió romper el muro de la luz? Duteil responde: todo comenzó en el año 1972, en el laboratorio de acústica teórica, cuando leí una mañana un artículo de Scientific American, una revista de ciencia, en la cual Gerald Feinberg hablaba de una partícula de velocidades infinitas, el taquión, del griego tachus, rápido. Para mí, que era relativista y que solo conocía velocidades inferiores a la luz, dicha partícula debía estar dotada, si es que existía, de propiedades sumamente curiosas. Su velocidad infinita suponía que se podía observar en el laboratorio el aniquilamiento de un par de taquiones antes de su creación. A causa de esta posibilidad de ver en el futuro, el taquión perturbaba todas mis concepciones científicas. Yo estaba fascinado por la idea de que un día se lo pudiese descubrir. El entrevistador añade aquí: y sin embargo hoy se sabe que ese taquión existe. Continúa Duteil: es lo que efectivamente demostraron muchas experiencias, pero 20 años más tarde, en 1992, por ejemplo, el Instituto de Física de Colonia logró observar taquiones que iban 3 o 4 veces más rápidos que la luz, sobre ondas radiocentimetradas. La observación, publicada en un periódico de física europeo, fue
poco tiempo después reproducida por los norteamericanos. Otras experiencias llevadas a cabo en la Facultad de Orsay, como también las del gran ciclotrón de Lovaina, confirmaron luego la existencia de taquiones. Para resumir, el taquión existe, pero en ese momento, en 1992, quienes lo buscaban en laboratorio no podían encontrarlo, y esto me llevó a pensar que si nadie lo encontraba era porque se escondía en otro sitio. Dice el periodista, ¿y a dónde? Dutheil, en el más allá de Einstein, justamente. En su esquema del espacio relativista, Einstein había inscrito la palabra más allá, del otro lado, del cono de luz. Esto significaba que, según él, del otro lado de nuestro universo se encontraba un vacío muy misterioso, sin sustancia ni energía, tal como nosotros lo imaginábamos, el eterno ausente. El día en que leí la hipótesis de esta curiosa partícula, el taquión, pensé, ahí se esconde el taquión, en este más allá de Einstein, todavía indeterminado. Esta partícula de masa nula formaba muy probablemente, ¿por qué no?, la trama física de este más allá. Imaginé que era de capital importancia para el equilibrio del universo, pero el problema era que ese más allá era un vacío, mientras que ninguna ecuación lo definiera. Dice el periodista, ¿y encontró esa ecuación? Dutheil, sí, a pesar de su estilo inacabado, nuestra investigación en común con el físico Rajman de un más allá taquiónico fue publicada en Nuovo Cimento, una de las más grandes revistas de física teórica, como así también en la Academia de Ciencias de Lieja. Seducido por nuestra carrera de fondo, el astrofísico Jean-Claude Becker, uno de los representantes nacionalistas más puros de la ciencia oficial, entró en contacto con nosotros y luego nos puso en relación, en 1977, con otro miembro de su familia de pensamiento, Jean-Pierre Vigier, del Instituto Henri Poincaré. Vigier, que estaba al tanto de mi voluntad de descubrir un más allá taquiónico y que en esa época maduraba un nuevo modelo de electrón, me recibió dibujando un círculo en el pizarrón. Dutheil, me dijo, aquí tiene un electrón. ¿Podría usted hacerme entrar un taquión dentro de esta esfera? Un año después volvíamos a tomar juntos la tiza blanca para dibujar su nuevo electrón, una bola de energía de vibración muy elevada, y dentro un espacio-tiempo taquiónico, en donde reinaban velocidades infinitas. Entonces el más allá no solo existía, sino que estaba lleno de taquiones. Nosotros los habíamos encontrado dentro de un supraelectrón. Tal como lo había pensado, se escondía del otro lado del universo, pero como si fuese un doble invisible, este otro lado se encontraba en lo más profundo de la materia, dentro de cada partícula de la que estamos hechos y que siempre estuvieron al alcance de nuestros ojos, pero con una vibración por encima de la velocidad de la luz, y la tentación fue demasiado fuerte. No me podía detener ahí. Ahora me imaginaba lo que sucedería si se descubría que todos los micro más allá de todas las partículas funcionaban en realidad juntos como un vasto campo de materia taquiónica. Dice el periodista, ¿y si así fuera, qué pasaría? Dutheil, si tal campo existiese, sería una suerte de emergencia, un mundo muy extraño en el cual mi cuerpo, si pudiese ir allí, se desplazaría a velocidades casi infinitas, y existiría entonces simultáneamente en todos los puntos del espacio, pues me desplazaría de acuerdo a mi concepto. En esta pieza en donde estamos hablando somos como caracoles, desde el punto de vista de la física, cuerpos de velocidad nula. Por eso nuestro tiempo vivido se confunde con la flecha del tiempo del universo, pero si nos acercáramos a la velocidad de la luz, este tiempo vivido se dilataría. Una vez en el más allá se desvanecería completamente, bajo el efecto de velocidades infinitas. Ya no pasaría más. Así no habría para nosotros límites de distancia si pudiéramos pasearnos en este más allá. Periodista, parece una historia de ciencia ficción, pero ¿en verdad podríamos pasearnos por ese más allá? Dutheil, en esa época algo me decía que sí. En mi juventud yo era muy científico, amaba la ciencia y creía firmemente en sus principios, pero siempre me obsesionaba una impresión de irrealidad en mi propia vida. Los gestos y los objetos habituales me parecían como en un sueño, como si no fuéramos consistentes. Tenía la impresión de que lo que llamamos realidad se encontraba amenazada todo el tiempo y podía desvanecerse para producir otra cosa, bajo una influencia muy débil,
y luego pude probar que tenía razón, pero mientras tanto seguía trabajando con Vigier en la escritura escolar, matemática, de este hipotético campo taquiónico, para ayudarme a concluir con mi proyecto y hacerlo vivir como un verdadero universo. Vigier me propulsó en 1982 hacia el piso superior de la investigación en física. Así fue como me encontré con Lichnerovich, de la Academia de Ciencias, quien un buen día, luego de leer mis cálculos, me anunció: ¿sabe, Dutheil? Existe un grupo de ecuaciones de Lorentz que corresponde a otro espacio-tiempo y debería permitirle terminar su teoría de una relatividad superluminosa. Por fin iba a cerrar el círculo. Así, instalado durante 6 años en el salón de Lichnerovich, manipulé ese grupo matemático hasta que extraje la ecuación del bello más allá, con el cual soñaba desde hacía tantos años. Esta vez ya no había vacío del otro lado de la luz, sino un verdadero campo de materia taquiónica dotado de sus propias leyes y de su propia existencia. Periodista. El más allá, vacío hasta entonces, se transformaba por sus cálculos en lo que denomina campo taquiónico. Es, en suma, el segundo universo con el que todo el mundo sueña desde Platón, a donde usted desea ir a pasear. Dutheil, usted se va a reír, pero no iba a tardar en darme cuenta de que dicho paseo era posible. Sucedió en el año 1985. Comenzaba con mi hija, que enseñaba filosofía y letras, a escribir un ensayo sobre el campo taquiónico. Ese año leímos el libro del médico y filósofo Raymond Moody, La vida después de la vida, obra en donde se podían leer testimonios de hombres y mujeres que habían sido considerados clínicamente muertos y luego reanimados. ¿Y qué decían los pacientes? Que habían conocido, en el transcurso de sus experiencias cercanas a la muerte, la sensación increíble de haber salido de sus cuerpos para atravesar, adivine qué, un muro de luz. Son sus propias palabras. Decían que habían atravesado un muro de luz a una velocidad infinita para luego penetrar en una zona sin dolor, en donde no había distancias, y tener el sentimiento de encontrarse en todos los sitios al mismo tiempo. Como ve, no había que perder la esperanza de ir a pasear a nuestro suprauniverso. Había que comprender que el ejercicio era imposible para nuestro cuerpo, pero no para nuestra conciencia individual. Periodista. ¿Qué sucede con la conciencia del sujeto en ese vasto campo puramente físico de materia taquiónica? Dutheil, le pertenece. El descubrimiento de las experiencias cercanas a la muerte me hizo comprender que el campo taquiónico es simplemente el territorio propio, el habitáculo gigante de todas las conciencias individuales. Periodista, ¿el territorio de la muerte? Dutheil, digamos más bien que es el hecho natural de cada conciencia individual y dicha conciencia cambia de estado en el momento de un nacimiento para ir a encarnarse a un cuerpo sometido al campo de gravedad. Allí regresa furtivamente en el caso de un accidente, como el de la experiencia cercana a la muerte, para terminar diluyéndose allí en el momento de nuestra muerte. Periodista. Entonces, para usted no hay dudas. Usted dice, el campo que investigo es el universo de la conciencia. ¿Le conviene el término? Dutheil. Sí. Periodista. Usted deduce luego que la realidad fundamental del universo no es el mundo molecular en el que vivimos, sino ese piso superior de la conciencia del que éste no sería más que un doble imperfecto. La idea nos viene directamente de Platón y retomada por el Nobel Eccles, John Eccles. Debe hacer aullar a los racionalistas, ¿no? Dutheil. Sí, claro. Filosóficamente muchas personas no lo conciben así, pero matemáticamente mi modelo nunca pudo ser refutado. Investigadores ilustres como Lobchak respetan mis ecuaciones. Esto nos lleva a una paradoja. Aquellos que no creen en el mundo que describo reconocen que su descripción matemática es válida. Periodista, recapitulemos. La naturaleza del más allá se precisa cada vez más. Primero era el vacío, después usted hace de este vacío un campo de taquiones. Finalmente, lee a Moody y concluye que ese campo es el universo de la conciencia. ¿Es un universo constituido de información o de materia-energía? Dutheil, de información. El universo de la conciencia es la fuente de toda la información de nuestro universo. Contiene toda la información del universo y esa información está contenida por unidades de concepto.
Periodista: entonces, démosle a ese más allá un cuarto nombre, después de vacío, campo de taquiones, universo de la conciencia. Llamémosle, para simplificar, mundo espiritual. Dutail: ¿y por qué no? Periodista: ¿y cómo marcha el intercambio entre el espíritu y la materia? En su modelo de más allá, ¿es la materia que crea el espíritu o al revés? Dutail: ¿conoce usted la holografía? Periodista: tengo algunas nociones. Dutail: es un procedimiento que consiste en fotografiar un objeto sin lentes para poder grabar las ondas que produce la luz difundida por el objeto. Luego se aclaran estas interferencias con una fuente de luz láser, un haz coherente y organizado de fotones, y se obtiene así una imagen del objeto en 3 dimensiones. Este fenómeno había intrigado a un neurocirujano de California, de origen checo, Karl Pribram, quien concluyó que la materia que nos rodea no es más que la imagen relieve de una realidad fundamental hecha únicamente de ondas de frecuencia. Esto significa que la materia está formada por las mismas ondas del mundo espiritual, pero con una vibración más densa. Periodista: ¿puede ampliar lo del intercambio entre el espíritu y la materia? Dutail: el espíritu se comunica con la materia mediante un decodificador que le sirve de aparato de proyección. Periodista: ¿y qué es este decodificador de proyección? Dutail: el córtex cerebral. El cerebro, dice Pribram, desempeña el papel de una luz láser que convierte las informaciones del espíritu, para emplear el término que usted eligió, en hologramas de 4 dimensiones, 3 de espacio, 1 de tiempo. Para ampliar aún más el tema, el espíritu, el universo de la conciencia, por intermedio del cerebro, da su forma a los conceptos y los traduce en palabras. Periodista: ya en los años 20 Bergson hablaba del cerebro como de un filtro. Dutail: sí, la imagen es buena. Yo agregaría que es un filtro que puede ser manipulado. La absorción de drogas, el sueño y todos los métodos capaces de modificar los estados de conciencia permiten agrandar más o menos su apertura y de regar la materia de cantidades más grandes de información proveniente de la conciencia. Periodista: si el córtex es un decodificador, queda un córtex muy abierto. Dutail: da un ser muy inclinado a la conciencia global y a las otras conciencias individuales, una aptitud a la clarividencia que también puede ser tomada por una inmensa intuición de las cosas, el acceso puntual a las experiencias cercanas a la muerte o la posibilidad de intercambiar una información telepática con otros sujetos conscientes de ese suprauniverso. Pero sin llegar a modificar su estado de conciencia, cada uno de nosotros puede tener acceso a minúsculos mensajes del mundo de la conciencia, modificando ligeramente su manera de mirar las cosas, volviéndose atento al sentido que liga los hechos entre sí. Hay antecedentes del tema. En el año 1952, el psicoanalista Carl Gustav Jung y el físico Wolfgang Pauli pusieron en evidencia el fenómeno de la sincronicidad. ¿Qué es una sincronicidad? Es la coincidencia en el tiempo de 2 hechos que no están ligados causalmente, pero que tienen un sentido idéntico o similar. Periodista: pasemos a un último tema. En 1990, usted publicó el ensayo que hizo con su hija, Brigitte y Regis Dutail, El hombre superluminoso. Y en 1992 sale un segundo libro, La medicina superluminosa. ¿Cómo fue que ese más allá de la conciencia lo puso en la pista de una medicina nueva? Dutail: en los años 30, un anatomista de Yale, Harold Saxon Burr, descubrió que un campo electromagnético envolvía el cuerpo de todo ser vivo. Con la esperanza de poder visualizar ese cuerpo eléctrico, había conectado un voltímetro en el cuerpo de 2000 mujeres a quienes se les practicaba un examen ginecológico, y algunos de esos cuerpos eléctricos, observó, presentaban a la altura de la pelvis un accidente característico. Eso era sorprendente, porque dichas mujeres gozaban todas de buena salud, pero 6 meses después volvieron con un cáncer. Yo propongo la siguiente explicación. Este campo de Burr revela la calidad del tránsito vía cerebro de las informaciones del espíritu hacia el cuerpo. Suponga que la conciencia de un individuo se encuentra un día oscurecida por un estrés, una angustia o un dolor moral. ¿Qué va a suceder? Su córtex va a dejar pasar menos información del campo de la conciencia y por ello la calidad de proyección holográfica va a bajar, deformando el cuerpo eléctrico. Dañado,
Ese último ha de mandar mediante fotones una señal degradada o corrompida a las células, que van a comenzar entonces a degenerarse, y luego aparecerá la lesión clínico-anatómica. Eso se denomina bajón energético. Periodista: el esquema parece funcionar, pero ¿ha sido demostrado? Dutheil: hace 10 años una experiencia del alemán Popp estableció que permanentemente había producción de fotones ultravioletas en el ADN. Ahora bien, recuerde usted lo anterior, el cuerpo eléctrico envía una señal a las células por intermedio de fotones. Periodista: usted habla de una nueva medicina que se ocupa del cuerpo eléctrico, una medicina superluminosa. Dutheil: la medicina actual cura solamente el órgano, que no es más que la fase final de la enfermedad. Apenas se comienza a reconocer la importancia del cuerpo eléctrico, cosa que los chinos llegaron a comprender hace muchísimo tiempo. Pronto podría pensarse en restablecer un campo electromagnético en su forma normal, aplicando en el organismo, por ejemplo, una frecuencia acústica que influiría en el equilibrio físico-químico de las células. Periodista: usted no lucha contra los microbios, sino contra un desequilibrio más fundamental, el desequilibrio del aura. Dutheil: como usted sabe, los microbios solo proliferan peligrosamente en presencia de un desequilibrio somático. En caso contrario, permanecen tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que provoca tal desequilibrio? Yo pienso que el miedo, el estrés y el sentimiento de culpa son responsables de muchas enfermedades, porque perturban la conciencia, alteran el holograma y desinforman las células. Periodista: el sentimiento de culpa descrito como una información, una desinformación que degrada las células. Es tirar un poco fuerte de la soga, ¿no? Dutheil: pero ha tirado de sogas mucho más duras que esa. Periodista: denos un ejemplo. Dutheil: en los años 50 había en los Estados Unidos un neurocirujano muy brillante, pero bastante materialista, llamado Penfield, que creía que el espíritu era un epifenómeno cibernético de la materia. Un día, durante una operación neuroquirúrgica con anestesia local, estimuló por curiosidad una zona del lóbulo temporal del cerebro, un poco por debajo de la zona de proyección auditiva. Tuvo entonces la sorpresa de enterarse que, justo en ese preciso instante, su paciente estaba viviendo una sensación real de descorporación. El hombre se veía en el techo de la habitación. Siguiendo con esa experiencia, hasta los años 60, Penfield llegó a reproducir voluntariamente la primera fase de una experiencia cercana a la muerte. Mi objetivo actual es retomar su trabajo para programar viajes al más allá de la conciencia. El medio técnico ya ha sido descubierto. Periodista: ¿y en qué consiste? Dutheil: lo lamento, pero aún no puedo revelarlo. Tal vez más adelante, en otra entrevista. Sé que en otras partes del mundo hay personas que se comunican periódicamente con el mundo taquiónico. Regis Dutheil.